6 historias camino de Japón. La semana pasada, Julio Álamo nos contó cómo empezó un viaje que llevaba años preparando. Hoy seguimos avanzando y la verdad es que creo que esta historia nos puede hacer pensar un poco, porque, fijaos, empieza con una bandera, pero siguió con un plato de sopa. Muy buenos días, Julio. Hola, buenos días, Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el día? Bueno, la semana posterior al estreno. Bueno, pues espero que con menos nervios que el otro día. Oye, genial, ¿eh? Bueno, las primeras veces siempre es complicado. Uh-huh. Pero bueno, en esta segunda etapa, el segundo capítulo, traigo otra historia curiosa que me pasó en este viaje. Y antes de contarla, vamos a empezar, como siempre, lanzando una pregunta, ¿no? Uh-huh. Y la pregunta es: ¿cuántas veces hemos dicho o escuchado cosas como esta, ¿no? Oye, en este país pasa esto. O, oye, no vayas allí que es peligroso. O, es que en ese sitio hay gente como muy seria, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, al final, hay veces que piensas, a ver, esto que me están diciendo, ¿por qué me lo están diciendo? Es decir, es alguien que ha estado allí, alguien que lo ha vivido, alguien que lo ha contado, alguien que me está contando cosas básicamente por sus miedos o por su desconocimiento. Uh-huh. Y lo cierto es que todos nosotros repetimos muchas veces mensajes como este. Uh-huh. Y hace un año, cuando salí en moto desde España hasta Japón, pues yo también traía en la mochila muchos prejuicios. Bueno, imagínate, ¿no? Iba a pasar por muchos países que tienen un apellido muy feo, ¿no? Porque terminan en tan, como Kirguistán, Afganistán, ¿no? Sí. Sitios en los que crees que te va a pasar de todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al final vas con esa mochila. Claro, supongo que cuando sales de viaje, Julio, también llevas muchas ideas hechas, preconcebidas. Claro, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Al final, como ya os conté la semana pasada, cuando yo preparaba este viaje, pues intenté hacer los deberes, ¿no? Vi muchos vídeos, estudié mucho, me cogí mucha información para intentar ir preparado. Y todo eso está muy bien, pero también tiene una parte peligrosa, que es que te hace creer que tú ya conoces el país incluso antes de haber puesto un pie en ese país, ¿no? Y Turquía, pues fue el primer país que me desmontó esa idea. Porque allí, Julio, en Turquía, fue donde ocurrió lo de la bandera. Sí. Bueno, a ver, voy a contar un poquito por eso de la bandera, qué es y por qué. A mí, en el camino hacia Turquía, que ya son algunos días de viaje, se me ocurrió por el camino una idea, ¿no? Perdona que te corte. Sí. ¿Cuántos días más o menos aproximadamente te llevó alcanzar Turquía con la moto? Bueno, como fui despacito, pues yo creo que llegué a Turquía casi 12 días después de salir del Puerto Santa María. Uh-huh. Entonces, en esos 12 días a mí se me fue ocurriendo la idea de, oye, ¿y por qué no colgar una pequeña bandera de España del top case, que es la maleta que va atrás en la moto, con una idea? El motivo era, principalmente, cuando tú ves a mí me pasa, ¿no? Cuando voy viendo motos, yo me fijo mucho en las motos, o los vehículos en general, lo primero que haces es ver la matrícula, ¿no? Y si la matrícula tiene ese color azul que tienen las españolas y tal, pues aunque sea de una matrícula europea de otro país, no te genera ningún tipo de sorpresa, ¿no? Pero claro, si te vas a sitios lejanos donde la gente no sabe de dónde es esa matrícula, pues una bandera te va a posicionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando entré en Turquía me sorprendió la cantidad ingente de banderas que vi por todos lados, ¿no? Es un país como muy patriótico. Uh-huh. Y ves banderas en edificios, en casas, en coches, por todos sitios, ¿no? Así que, bueno, con esa idea que traía y viendo lo que había en Turquía, se me ocurrió pensar oye, si hay tanta bandera, será que hay mucho negocio que vende banderas, ¿no? Uh-huh. O las fabrica. Así que se me ocurrió pues intentar en Turquía encontrar un sitio donde vendieran banderas. Y bueno, pues la idea era intentar provocar pues una conversación, una situación, una historia, ¿no? Básicamente es que si alguien ve a mi moto pues ahí cargada con todos los trastos y tal, y esa bandera, pues o bien provocar una conversación o simplemente una interacción que sea levantar un pulgar y saludar o bueno, pues desearme buen viaje, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pues esa fue la historia y ya con eso, pues ya cuando llegué a Ankara, pues ya tenía una misión que era buscar una tienda de banderas. Ok, ¿y qué ocurrió allí en Ankara? Bueno, pues una vez allí, pues lógicamente, pues como hacemos todos, cogí el móvil, uh-huh. Busqué una tienda de banderas, así con ese texto, aparecieron muchísimas, como yo esperaba, y bueno, pues fui a la primera que casualmente pues, pulsé.
Y allí, pues al llegar, coincidí con un tipo que salía de una especie de semisótano. Y al verle, él me miró y yo había hecho los deberes y le dije bayrak, que es, como se dice, bandera en turco. Es lo único que se debe hacer en turco, ¿eh? Y él me respondió con un bayrak, pero con una sonrisa, ¿no? Como diciendo, sí, has llegado al sitio donde vendemos banderas. Así que, pues en ese momento, él esperó que yo me quitara todos los atrezos de la moto y me indicó a bajar a través de unas escaleras que llevaban hacia el almacén donde él estaba antes. En ese momento, pues el tipo desapareció, se fue a encender las luces porque estaba todo un poco en penumbra, y luego me guió a través de una sala bastante grande hacia un rincón donde había una mesa, y en ella, pues sorprendentemente para mí, había un hombre que estaba sentado comiendo. Uh-huh. Yo saludé a esa persona, a ese hombre, y el dueño me miró, sonrió, hizo un gesto con la mano como muy, muy sencillo, muy claro, y me señaló hacia la mesa, ¿no? No me dijo ni una palabra, tan solo un gesto como diciendo, siéntate. Y yo dije, bueno, pues me voy a sentar, ¿no? Vamos a sentarnos. Claro. ¿No sabías ahí muy bien qué estaba pasando? No, la verdad es que no, pero bueno, el tipo en ese momento desapareció, le perdí de vista, y cuando volvió a mi campo visual, el tipo traía de la mano pues 2 platos, que resultaron ser platos de sopa. Eso al final lo vi después. Pero lo curioso es que el tipo ni me preguntó si tenía hambre, si quería comer o ni siquiera si me gustaba la sopa. Tú imagínate que fuera yo como Mafalda y odiara la sopa, ¿no? Pues claro. A él le dio igual, ¿no? Él lo que vio dio por hecho que había un viajero y que ese viajero se merecía un descanso. Y bueno, pues allí nos quedamos los 3 comiendo sopa, intentando comunicarnos de alguna manera. Murat, que es como se llamaba esta persona, me hablaba en turco, yo intentaba responderle en una mezcla entre español e inglés, y los dos estábamos convencidos que el otro se estaba enterando de la conversación. Claro, y efectivamente os entendíais entre vosotros. Yo creo que poco. A ver, más de lo que podría en un principio aparentarse, claro, ¿no? Porque a un nivel humano. Claro, hay ciertas conversaciones que no necesitan un idioma, ¿no? Cuando tú tienes enfrente a alguien que te sonríe, o alguien que te pone un gesto amable, o alguien que se sienta contigo sin tener prisa, ¿no? Creo que cuando pasa todo eso ya sabes perfectamente lo que te está diciendo, ¿no? Y eso me sorprendió muchísimo, porque yo entré en ese establecimiento para comprar algo, y sin embargo, él había pensado primero en recibirme. Claro que hay algo muy curioso, porque tú querías que una bandera rompiera el hielo y, claro, no, al final no hizo ninguna falta. No, porque es que también es cierto, Guillén, que muchas veces las cosas son mucho más sencillas de lo que pensamos, ¿eh? Al final, fíjate, yo pensaba que necesitaba enseñar de dónde venía, y a esta persona, a Murat, la verdad es que eso le importaba bien poco. Es decir, a él le daba igual. Yo pensaba que él lo que quería simplemente es dar cobijo, dar apoyo, dar la bienvenida a alguien que acaba de llegar. Y eso me hizo pensar mucho, porque todos ponemos banderas, a veces son de tela, a veces son de simples etiquetas, y eso nos hace juzgar a veces a alguien sin conocerle y decir, pues es que creo que esta persona piensa así, simplemente por una etiqueta, o esta forma de pensar, o este va a ser así, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera dejamos de mirar realmente a la persona, y eso no solamente nos pasa viajando, ¿no? Desgraciadamente nos pasa, claro, también en nuestro día a día. Y estos prejuicios también funcionan en ambos sentidos. Claro, los prejuicios que yo puedo tener también los tienen otros hacia mí. Yo lo hablaba con algún amigo que me decía, hablando con el tema de la bandera, yo le dije, hombre, imagínate que cómo me veían a mí, pero yo estoy seguro que no iba a ser igual si yo, en lugar de llevar una bandera de España, pues hubiera aparecido en algún país con una bandera de otro país, y rápidamente yo decir, por ejemplo, el ejemplo de Siberia. Uh-huh. Yo en Rusia entro con una bandera americana colgada en la moto y te aseguro que no me van a recibir de la misma manera. Por suerte, hay una cosa que sí te das cuenta cuando viajas, es que el pasaporte español es un pasaporte muy agradable, ¿vale? Uh-huh. Te abre las puertas de casi todos los sitios, te piden pocas visas,
Y los españoles solemos caer bien a casi todo el planeta. No tenemos grandes haters. No hay mucha gente que nos odie. A lo mejor ahora los argentinos por el tema de fútbol. Pero en general, tú vas a cualquier país del mundo y dices que eres español y, bueno, pues generas una sonrisa. Y hablando de fútbol, yo no sé si es a veces por el tema del fútbol, porque es curioso que muchas veces, en muchos lugares, en las fronteras, cuando saben que eres español, lo primero que hacen es hablar de fútbol, ¿no? Real Madrid, Atlético de Madrid, se saben todos los equipos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un tema que también hay prejuicios por el otro lado. Yo personalmente también llevaba los míos. No eran negativos, porque si hubieran sido negativos yo creo que nunca hubiera podido arrancar un viaje de ese tipo, pero sí tenía una idea preconcebida, y aquel plato de sopa, curiosamente, me recordó pues una cosa muy sencilla, que es que la realidad es siempre mucho más interesante que los prejuicios. ¿Y cómo acabó aquella visita, Julio? Bueno, pues como era obligado, me tomé la sopa, me gustara o no. Y en ese instante de terminar de comer, pues Murat, que era esta persona, pues dijo, bueno, ya he terminado en la parte hospitalaria, ahora esto es un negocio. Entonces recordó la palabra Bairat y empezamos a hablar de banderas. Ocurrió una cosa bastante curiosa que también te puede pasar en los viajes cuando estás más relajado, y en este caso, pues bueno, yo fui a por una bandera y resulta que al final me llevé 21. Toma. Yo no sé si me lió él o me dejé liar yo, pero la verdad es que bueno, pues me enseñó unas y estaban muy bien confeccionadas, y al final pues dije, bueno, pues mira, me voy a llevar todas las banderas de todos los países que voy a ir recorriendo desde España hasta Japón, y ya las tengo de recuerdo. Qué guay. Luego me quedé corto porque el viaje, como bien sabes, no terminó en Japón, sino que al final di la vuelta al mundo. Entonces me queda un viaje pendiente para volver a ver a Bairat, a buscar más Bairat a casa de Murat. En fin, cuando terminamos de cerrar el trato, pues Murat me acompañó hasta la calle, me ayudó a montar la bandera tal y como yo la quería en mi moto, y fue muy gracioso porque en ese momento se empezaron a acercar pues personas que tenían negocios cercanos, y Murat en ese momento pues como que se sentía muy orgulloso de su nuevo amigo español y empezó a contarles a todo el mundo pues que ese amigo español, que tenía una bandera suya, pues se iba a recorrer medio mundo en una moto. Nos hicimos fotos, abrazos, bueno, fue muy agradable el ratito. Y esa bandera pues me acompañó durante los siguientes meses, provocando la reacción que yo había esperado en mucha gente. Es que hay algo bonito en esto, Julio, que al final eso, entraste buscando una bandera, te llevaste una historia y me atrevería a decir que también un amigo. Sí. Bueno, a nivel de amigos no lo sé, pero sí que es cierto que nos seguimos en Instagram, tenemos aún contacto. Y es curioso también, yo uso mucho la palabra curioso, me estoy dando cuenta. Bueno, pues un año después yo no recuerdo cuánto me gasté en esas banderas, creo que no fue mucho, aunque fueran 21. Pero lo que sí recuerdo perfectamente es aquel plato de sopa, aquel momento con Murat, porque las personas tienen la capacidad, ciertas personas tienen la capacidad de que consiguen que te olvides del motivo por el cual tú hiciste algo, ¿no? Y solamente te recuerdas el cómo te hicieron sentir en un momento especial. Y aparte, en mi caso, pues Murat también me hizo cambiar los planes, me hizo cambiar la ruta, me hizo visitar la región de Erzurum. Que eso, claro, sirve también fuera de los viajes, esto que estás contando. Sí, claro, porque todos tenemos prejuicios con cosas o personas que apenas conocemos, ¿no? Y nos pasa en el día a día, ¿no? Tenemos el prejuicio con ese vecino que no hemos coincidido mucho, o con este compañero de trabajo que, bueno, parece ser que no nos queda bien sin saber por qué, ¿no? Y muchas veces bastaría una conversación tranquila, compartir un buen plato de sopa, para descubrir que estábamos completamente equivocados con esas personas. Porque, así como eslogan, te contaría que viajar no te va a cambiar el mundo, pero sí te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Me ha encantado la historia, Julio. ¿Dónde nos llevarás ya la semana que viene? Ya tengo ganas. Pues la semana que viene os voy a traer la historia de Valentín. Valentín es un hombre de 66 años que al jubilarse se embarcó en una historia muy loca de ir
desde la Comunidad Valenciana hasta Samarcanda en un Vespino. Qué bueno. Juntos pasamos algunos días en Georgia, sí, fue Georgia, viajando juntos, acompañándonos, cuidándonos. Y después de conocerle, dejé de pensar que algunas aventuras estaban simplemente reservadas a unos pocos, ¿no? Porque al final con una Vespino, que es una moto pequeña y barata, pues se embarcó en esa historia. Así que esa va a ser la historia de la semana que viene. Esta ha sido la segunda de las 6 historias, historias camino de Japón con Julio Álamo. Muchísimas gracias, Julio. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. When I walk beside her